de esta herramienta virtual y les recomiendo nuevamente la frasecita de combate del día de hoy. He dado a mi pueblo este consejo: si encuentras algo bueno en la ruta del hombre blanco, levántalo. Si encuentras algo malo o que se vuelve malo, déjalo. Donde les hago la anotación, lo malo no es que sea malo, sino que de pronto no sintamos afinidad hacia esa información que nos está llegando. Entonces, la conferencia que sigue a continuación se ha titulado Nacimiento, Muerte y Evolución y está a cargo de Diego Ustaris, que los dejo con él en este momento. Ok, muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente esta es una conferencia que, como su nombre lo indica, tiene que ver básicamente con ese estadio ulterior del ser humano, es decir, el nacer, el morir, el renacer y fundamentalmente el evolucionar. Por eso, en la charla introductoria efectuada el jueves anterior, previo a este evento, yo hice una introducción, obviamente, en la cual pues explicaba los fenómenos o toda la fenomenología que tiene que ver desde el punto de vista astronómica, científica, real, de los fenómenos efectivamente asociados a equinoccios, a solsticios. Efectivamente, el día de ayer, alrededor de las 6:40, pues oficialmente empezó el equinoccio de primavera. Como decíamos en aquella ocasión, pues estas fechas habitualmente han sido fechas que han tenido un contexto no solo astronómico real, efectivo, comprobable, científico, sino que al mismo tiempo estas fechas han tenido un engranaje de tipo espiritual, un origen de tipo místico, un origen de tipo trascendental. De allí que coincidíamos en la clase inmediatamente anterior, me refiero específicamente a la del jueves 13 de marzo, si mal no estoy, que efectivamente pues estas fechas para cada cultura tenían un símbolo, y ese símbolo pues en sus diferentes ritos, en sus diferentes celebraciones, pues adquiría rituales propios que simbolizaban algo que es muy importante: el nacimiento, muerte, renacimiento y evolución del sol. Por eso era común encontrar, insisto, en que cuando hablábamos en Stonehenge, pues este antiguo monolítico que trae consigo edificado un perfecto calendario de tipo solar, o cuando lo veíamos con algunas de las pirámides, tanto egipcias como por supuesto de aquí de nuestra tradición precolombina, concretamente la tradición maya, azteca, tolteca y los antiguos teotihuacanos, pues fundamentalmente en cada una de estas culturas, incluido por supuesto los incas, habían hecho o ofrendaban o inicios o comienzos o celebraciones, y fundamentalmente lo que era para el ser humano eso, un renacer, un morir, un crecer, un evolucionar. Por eso esta charla pues yo la he querido complementar en torno a ese concepto, al concepto de nacimiento, muerte, evolución, transformación. Finalmente porque el ser humano a lo largo de su vida es consciente de la inevitabilidad de su muerte. Sin embargo, coincidencialmente ese sentimiento de aversión puede surgir básicamente por el desconocimiento, ¿cierto? Por la dificultad que implica vivir. El Buda planteaba que aquella persona que tuviese dificultades o que no estuviese en capacidad de vivir adecuadamente, pues seguramente no estaría en capacidad de morir. Viceversa, si no se está en capacidad de morir, no se es capaz de vivir. Por eso, en esa polaridad, nacimiento-muerte, nuestra vida es un permanente transcurrir, como lo es el cielo, como lo es nuestra vida, como lo son los diversos acontecimientos que tienen que ver con la vida. Por eso decíamos, en el equinoccio parte astronómicamente, o es el comienzo del año real. Y en ese comienzo de año real, obviamente, pues el sol inicia años de vida, es el instante en el cual nosotros asomamos, ¿verdad?, a este mundo. Entonces en casa uno siempre se hace alusión a la vida, al ser, a la esencia, a lo que hay en nosotros que sale al mundo, que enfrenta al mundo.
Por eso en nuestra escala evolutiva de la casa 1 a la 7 hemos de llegar a complementarnos, hemos de intentar equilibrarnos, hemos de intentar de hallar un equilibrio lo suficientemente importante para estar preparados a morir, que sería la etapa de la casa 8. Es decir, en la casa 8 seguramente tendríamos que no solo morir, sino seguramente renacer y al mismo tiempo evolucionar. Por eso la casa 8 en astrología es rica, es extraordinaria en simbología referida a esto que llamamos nacimiento y muerte. Por eso si nosotros quisiéramos entender de una forma muy simbólica nuestra relación con la casa 8, allí yacen seguramente las oportunidades, las ventajas, las fortalezas, todo aquello que para un ser humano puede constituir un evento importante en su camino evolutivo. Allí, justamente en nuestra casa 8 es donde tenemos que librar, enfrentar, acusar, casi que un sentimiento de morir, de fusionar, de trascender, de evolucionar y por supuesto de crecer en conciencia. En este cuadro o en esta imagen seguramente cada uno de nosotros podrá tener un acercamiento particular y primordial a sus niveles evolutivos propios. Finalmente nuestra carta astrológica es esencialmente eso, nuestro arquetipo fundamental, nuestro mandala evolutivo, la forma particular que nosotros tenemos para enfrentar que si estamos hablando de un proceso alquímico, pues alquimia, entre otras cosas, significa evolucionar. Y casi que la concepción de la física nueva y la física contemporánea, pues nos hace cambiar un poquito el pensamiento con relación a lo que ha sido la escala evolutiva del ser. Por naturaleza, la física mecánica nos situó frente a un principio importante, es decir, la causa y efecto y todo es lineado y todo es predecible y todo está escrito. O sea, era una especie como de función determinista propia del positivismo racional. Sin embargo, con el sentimiento o con el despertar de la conciencia cuántica y relativista, sencillamente todo tiende a ser un margen de probabilidades. O sea, lo que era, podemos volver un instante al anterior, Jairo, lo que era antes, esas leyes inviolables, hoy día sencillamente todo cambia, todo evoluciona, todo renueva, todo transforma. A donde estamos viendo la espiral, porque ahí es donde yo quiero plasmar lo siguiente. Si básicamente el ser humano siempre tuvo una concepción lineal, siempre el ver lineal las cosas era como si tuviéramos una recta, es como una recta cartesiana, o hay A o hay B o hay sencillamente una intersección. Sencillamente en esa ley de causa y efecto todo es predecible, todo es contundente, todo ya está hecho. Sin embargo, bajo la concepción del concepto alquímico y cuántico, bajo el concepto transpersonal del ser humano, el ser humano deja de ser un concepto lineal en su mente y más bien pasa a tener un concepto de la espiral. Por eso la espiral es una imagen simbólica que a nosotros nos va a representar gráfica y realmente nuestro paso por la vida. Es decir, nosotros en ocasiones sentimos que estamos arrancando de cero. Y hemos de morir, por supuesto. Y estamos muriendo a una situación, a un trabajo, en una crisis, en una relación. Y a veces uno siente que su punto de partida es el mismo. Sin embargo, el ser humano siempre crece y siempre su necesidad es evolutiva. Por eso la espiral ilustra perfectamente el hecho de que a semejanza de la alquimia, a semejanza de la elevación de la energía, que se puede suscitar dentro de nuestros centros energéticos, pues efectivamente el ser humano siempre está viendo la vida en una octava superior. Es decir, yo en un momento determinado de la espiral puedo sentirme que estoy arrancando desde el mismo punto y me diera la sensación que es así. Pero muy seguramente, aunque esté arrancando desde el mismo punto, estoy en una escala más arriba, ¿verdad? Y ese es el concepto evolutivo. La evolución plantea que aunque uno a veces tenga que morir y renacer, nunca esa evolución y ese renacimiento me manda al mismo punto, sino siempre mi conocimiento está dado por un nivel superior de conciencia que por supuesto está dado en una espiral, en un peldaño siguiente, en una escala más de conciencia. Por eso la espiral siempre habla de nacer, de morir, de crecer y de renacer. Y ese es el concepto, digamos, holográfico, integral, interdependiente, de los nuevos planteamientos evolutivos, no solo de la física, sino por supuesto del desarrollo humano. El ser humano no solo nace, crece, sino por supuesto tiene que morir y ante todo renacer. Y tal renacimiento propone una evolución. Podemos pasar a la siguiente ilustración, en la cual pues vamos a seguir observando aquí algunos detalles muy interesantes y muy marcados. Aquí estaba, por ejemplo, la tabla periódica con la que nosotros cuando estudiamos química